Queridos amigos y hermanos, bienvenidos al canal de la Iglesia de Dios Bethesda. Yo soy el pastor Alex Reyes y estoy muy emocionado de poder compartir esta enseñanza el día de hoy. Gracias a todos ustedes por que me han mandado comentarios, me han mandado su apoyo, ¿verdad? Y me han dado y han hecho algunas preguntas. Espero que las respuestas pues hayan sido claras y sobre todo hayan ayudado a su estudio. Muy bien. El tema de hoy se llama En el cumplimiento del tiempo. Pero antes no olvide darle like a la enseñanza, igualmente suscribirse al canal si aún no lo ha hecho, para que cuando subamos un video pues le llegue una notificación y usted esté al tanto de ello. He visto en internet que hay muchas teorías proféticas, ¿verdad? En relación a la situación que estamos viviendo, al COVID-19, a la baja del petróleo, a los rumores de guerra que ya están surgiendo. Y quiero darle algunos títulos. La verdad, hay mucho, pero algo que he visto, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, algunos líderes que la Tercera Guerra Mundial ya se inició y se va a iniciar, ¿verdad? De todos contra todos. O que la guerra de Gog y Magog ya es un hecho para castigar a los judíos, mientras sucede el rapto con los cristianos, ¿verdad? Que en la vacuna del coronavirus que ya está fabricada vendrá el microchip con las siglas 666, que ya se abrieron los expedientes secretos X del gobierno de los Estados Unidos, donde se habla de, obviamente, de extraterrestres, de Anunnakis, de reptiles, y bueno, también el regreso de los Nefilim, o los Nefilim contraatacan, algo así, ¿no? Que la profecía de la parábola de la higuera pues ya se cumplirá en el 2028 o en el 2048, porque como no sucedió en el 2018, ¿verdad? Cuando se cumplieron los 70 años del nacimiento de Israel como nación, pues tiene que cumplirse en alguna fecha, ¿verdad? Entonces ya le pusieron fecha. Lo único que denota esto es la falta de cordura en la escritura que tienen muchas personas, ¿verdad? Pero hoy no nos vamos a meter en eso. Nosotros debemos enfocarnos en el estudio y no olvidar que tenemos doctrinas fundamentales, y también algo que también nos ayuda mucho al estudio es comprender un poco más de nuestras raíces judeocristianas, de nuestra fe. Eso es importante. Si nosotros no tenemos esos conceptos bien definidos, pues vamos a creer toda clase de profecías y teorías. El versículo de hoy es Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No es una casualidad, ¿verdad?, que las cosas se vayan acomodando, que las cosas se vayan dando para las situaciones que vienen especialmente con el cumplimiento de la profecía. En este caso, ¿verdad?, todas las cosas se acomodaron para que naciera Jesús. No crea que Jesús nació nada más porque a Dios se le ocurrió la idea, ¿verdad? Ay, hoy no estoy haciendo nada, hoy voy a mandar a Jesús. No. Tuvo que haber una serie de eventos que se fueron dando, que se fueron compaginando, ¿verdad? Como un escenario en donde las cosas se van acomodando para que suceda una situación. En este caso, el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, los elementos religiosos. Usted sabe que el Imperio Romano, ¿verdad?, gobernaba sobre todo el mundo conocido hasta ese momento, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús, y que ellos obligaban a la gente a adorar a los césares y traían todo el panteón de dioses grecolatinos con ellos, ¿verdad? Así es que cuando ellos llegaban y encontraban una tribu o un pueblo que adoraba a algún dios, ellos también adoptaban ese dios como suyo propio, ¿verdad? Y decían, bueno, ahora adórenlo junto con los demás, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los judíos, pues usted sabe que ellos tenían una serie de enseñanzas, ¿verdad?, que nosotros le llamamos cercos religiosos, ¿verdad? O sea, eran explicaciones de un versículo. Y en el tiempo de Jesús, usted se da cuenta que Jesús muchas veces les decía, es que ustedes han olvidado la escritura, es que ustedes transcriversan la escritura, es que ustedes no se acuerdan, no leyeron esto, ¿verdad? Porque estaba recordándoles la escritura pura, no tanto sus enseñanzas y sus prácticas. Y bueno,
los elementos políticos, por ejemplo, usted sabe que los romanos implementaron el gobierno en 3 poderes de gobierno, aunque existía el Senado y los Césares, ellos implementaron los 3 poderes de gobierno, como es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí? Por lo cual, usted sabe que Cristo fue juzgado, ¿verdad? Y los apóstoles, y bueno, esa ley también fue la que implementó a los tetrarcas, en este caso los Herodes, ¿verdad? Usted sabe que en el nacimiento de Jesús hubo un Herodes que estuvo involucrado, después este Herodes murió, pero vino su hijo y este hijo fue el que capturó a Juan el Bautista, el que le cortó la cabeza, ¿verdad? Pero también fue el que juzgó a Cristo, ¿verdad? Y bueno, y usted sabe que los Herodes subsiguientes, ¿verdad? Fueron los que tuvieron que lidiar con los apóstoles, que ya algunos de ellos los juzgaron también. Entonces, también los factores económicos. En este sentido, ¿verdad? Usted sabe que solo se movía la moneda romana, ¿verdad? También el excesivo cobro de impuestos, que era no solamente para la guerra, pero también para los caminos y las carreteras hechas por los romanos. Esto era lo bueno de este pueblo, así como las rutas marítimas en la cual también cobraban, ¿sí? Entonces esto ayudó a la propagación del evangelio por todo el mundo hasta entonces conocido. Después los eventos sociológicos. Usted sabe que se hizo un censo, ¿verdad? En todo Israel, impuesto por los romanos, y dijeron, bueno, queremos que vayan a la casa de sus padres, donde ustedes nacieron, y ahí se van a ser censados, ¿verdad? Esto con el propósito del cobro de impuestos, pero la profecía se tenía que cumplir y Jesús tenía que nacer en Belén. Así es que por esa razón José y María se fueron a Belén. Ahora, otro aspecto importante también son los aspectos intelectuales. Usted sabe que en ese momento, aunque gobernaba el Imperio Romano, pero el griego koiné, el griego común, es el que hablaban casi todos los pueblos. Y usted sabe que los evangelios, salvo el evangelio de Mateo, fueron escritos en griego koiné. Así que eso también ayudó para la promulgación del evangelio. Ahora, lo mismo nos dice la Escritura en relación al cumplimiento de los tiempos en Efesios 1:10, que dice lo siguiente: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que vemos que también en este aspecto, cuando Jesús regrese, obviamente también se van a dar ciertas circunstancias para su regreso. Pero usted sabe, ¿verdad?, en este mismo orden de ideas, que Satanás, aparte de ser ladrón y asesino, es también mentiroso, ¿sí? Y le gusta engañar a las personas, e igual le gusta copiar las cosas de Dios, ¿verdad? Y él hará que de algún modo se acomoden las cosas para la aparición del anticristo y el falso profeta o la bestia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, de los mismos apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿sí? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ya vino la apostasía? No, ¿verdad? Muy bien. Y se manifiesta el hombre de pecado. Aún no se ha manifestado, ¿sí? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que en este sentido sí debemos tener cuidado. Por ejemplo, en la última reunión del G20, usted sabe que el G20 son los países cuyas economías y políticas están pues siendo como el ejemplo, ¿verdad?, para las otras naciones.
y antes de que se promulgara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ellos ya empezaron a retomar otra vez el tema de la globalización. Obviamente bajo el disfraz, ¿verdad?, de que debemos unirnos contra el coronavirus o las enfermedades que vengan. Ahora, ¿qué es la globalización de acuerdo a Wikipedia? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en el crecimiento, en la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter global, en otras palabras, una sola forma de gobierno, una sola moneda, obviamente tenemos el dólar y el euro de ejemplo, ¿verdad? Una lengua, una cultura ahora más humana, ¿verdad? Más en pro de la ayuda, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, está el ecumenismo. El Papa hace poco llamó a algunos líderes religiosos de las religiones más importantes del mundo, ¿verdad?, para orar en pro de o en la ayuda que necesitamos para el coronavirus, ¿verdad? Así que usted sabe que el ecumenismo pues es la unión de muchos líderes religiosos, ¿verdad?, con el afán de que sean unidos como uno solo, ¿verdad?, no importando si su creencia en la divinidad es distinta. En otras palabras, si cualquier cosa puede ser Dios. Hermanos, no quiero espantarlos, esta no es mi intención ni nada por el estilo, pero quiero animarles a buscar al Señor y a tener una relación personal con Él. Es una realidad. Ya hablaremos de otros temas, pero quiero recordarle que Dios le ama y tiene un plan especial para usted, un plan de amor, un plan de salvación. Y lo único que usted debe hacer es confesarle sus faltas y declararlo como su Señor y su Salvador. Es más, ¿le gustaría a usted aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y estar seguro de que cuando Él venga lo encuentre haciendo el bien y lo declare como su hijo? Si esa es su petición, si ese es su deseo, me gustaría que incline su rostro, que cierre sus ojos y repita conmigo: Señor Jesús, hoy quiero recibirte como Señor y Salvador. Declaro que he cometido infinidad de pecados, pero hoy me arrepiento de todo lo que recuerde y lo que no. También declaro que naciste, viviste, moriste y resucitaste al tercer día para darme esa salvación, y te pido que ahora vivas en mi corazón y declaro que ahora soy un hijo de Dios. Si usted hizo esta oración, me gustaría decirle 3 cosas, invitarlo a que haga 3 cosas. Lea la palabra de Dios y ore a Dios. Orar es platicar. Ahora es más fácil leer la palabra de Dios porque usted solamente tiene que bajar una aplicación. La mayoría de estas aplicaciones son gratuitas, así es que baje una aplicación de la palabra de Dios, de la Biblia, y léala. También, en segundo lugar, me gustaría que hable de esto que acaba de suceder con otros, de la importancia. Yo sé que usted va a sentir un cambio por esa oración que usted hizo. Usted va a estar segura y confiada de que Dios le va a proteger. Así es que testifique de esto. Y por último, le pido que busque a alguien con quien reunirse, algún cristiano que usted conozca o alguna iglesia cristiana que esté cerca de usted, para que usted pueda crecer con otros cristianos. Igualmente, si su servidor y la Iglesia Dios Bethesda le puede ayudar, pues igualmente comuníquese con nosotros, háganos un comentario de que acaba de recibir a Cristo y nosotros le vamos a hacer llegar información de lo que acaba de suceder. Así que no duden en hacerlo. Y ahora me despido. Recuerde, hasta que lo veamos en las nubes, con poder y gloria. Dios les bendiga y les guarde.